El 15 de julio de 1918, a las 4:37 de la mañana, el cabo James Mitchell se encontraba agazapado en el barro de una trinchera francesa a 8 metros de distancia de soldados alemanes a los que no podía ver. Tenía 22 años, era especialista en combate cuerpo a cuerpo del batallón de infantería 26 y el rifle estándar que sostenía en sus manos era completamente inútil para mantenerlo con vida. El problema era simple y mortal. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, los soldados estadounidenses morían más rápido en el combate a corta distancia que por la artillería. Los rifles Springfield de cerrojo, perfectos para campo abierto, tardaban 3 segundos completos en recargarse entre disparos. En un pasillo de trinchera de 50 centímetros de ancho, 3 segundos significaban la diferencia entre volver vivo o tener el cráneo perforado por una bayoneta alemana. El manual de campo exigía rifles estandarizados. El manual de campo no tenía que sobrevivir a las trincheras. Mitchell hizo algo que violaba todas las regulaciones militares estadounidenses. Durante un permiso de 3 días en París, gastó 83 francos de sus ahorros para comprar una escopeta Winchester modelo 1897 de calibre 12 en una tienda de armas civil, sin pedir permiso, sin comunicárselo a su superior. Simplemente metió el arma en una bolsa de lona bajo su manta y volvió a las trincheras de Château Thierry con ella. Lo que sucedió en las siguientes 72 horas cambiaría permanentemente la forma en que el ejército estadounidense combatía en espacios confinados e iniciaría una controversia diplomática internacional que continuaría durante décadas. La Winchester que Mitchell llevó a las trincheras no era un arma de caza común. Era un diseño de acción de corredera con capacidad de 6 cartuchos, capaz de disparar 5 proyectiles de plomo consecutivos en menos de 2 segundos. El cañón había sido aserrado a 40 centímetros, reduciendo la precisión a largas distancias, pero haciéndola devastadora en combates a menos de 10 metros. Mitchell también trajo de París 40 cartuchos con carga especial, conocidos como 00 Buck, 9 postas de plomo por cartucho, cada una con 9 milímetros de diámetro. La primera oportunidad de Mitchell para usar su adquisición ilegal llegó en la madrugada del 17 de julio. Su pelotón recibió órdenes de despejar una trinchera alemana capturada parcialmente durante un ataque nocturno, pero que aún tenía resistencia enemiga atrincherada en búnkeres de madera a lo largo de un corredor de 60 metros. Era exactamente el tipo de misión que tenía una tasa de mortalidad del 67% en las semanas anteriores. A las 5:14 de la mañana, Mitchell fue el primero en entrar en la sección disputada. El primer soldado alemán apareció a 7 metros de distancia, saliendo de detrás de una viga de madera parcialmente destruida. Mitchell ni siquiera necesitó apuntar con cuidado. El primer disparo de la Winchester envió 9 proyectiles en un patrón de dispersión de 40 centímetros. 6 de ellos impactaron en el torso del soldado alemán. Cayó instantáneamente. 3 segundos después, Mitchell había eliminado a 2 soldados más. La velocidad de disparo era tan superior a la de los rifles estándar que los alemanes atrincherados simplemente no tenían tiempo para responder. La ventaja psicológica era aún mayor que la ventaja táctica. El sonido característico de la acción de corredera de la Winchester al recargarse, un sonido metálico inconfundible que se volvió icónico en las películas del oeste, causaba vacilación en los soldados alemanes que lo escuchaban venir de los pasillos oscuros. Mitchell limpió esa sección de trinchera en menos de 7 minutos, neutralizando a 11 soldados alemanes sin perder a nadie de su pelotón. La noticia circuló por el batallón incluso antes de que volviera a posición segura. Los mismos soldados que 3 días antes se burlaban de él por comprar un carito y caro arma de caza francesa, ahora le pedían dónde conseguir una igual. Pero fue el teniente Robert Hayes, oficial al mando de la Compañía B, quien transformó el descubrimiento accidental de Mitchell en una estrategia de combate sistemática. Hayes había visto personalmente los resultados de aquella mañana. Más importante aún, tenía acceso a los informes de bajas que mostraban una verdad brutal.
En misiones de limpieza de trincheras en las últimas 3 semanas, el batallón había perdido 143 hombres. La tasa de mortalidad en combate cercano era inaceptable. Hayes convocó a Mitchell a una reunión informal esa noche. No fue una conversación oficial. No hubo informe escrito. Hayes simplemente preguntó dónde conseguir más escopetas, cuántos cartuchos eran necesarios y si Mitchell podría entrenar a otros soldados para usarlas eficazmente en espacios confinados. La respuesta a todas las preguntas fue sí. Durante los siguientes 10 días, Hayes organizó en secreto la adquisición de 23 escopetas Winchester modelo 1897 a través de proveedores civiles en París y Reims. Usó fondos discrecionales destinados al mantenimiento de equipos. Técnicamente, estaba desviando recursos militares para compras no autorizadas de armamento fuera de las especificaciones estándar. En la práctica, estaba salvando las vidas de sus hombres con una modificación que el manual de campo nunca consideraría. Mitchell adiestró a 19 soldados en técnicas específicas de combate cercano con escopetas. El entrenamiento ocurría durante los descansos, lejos de los mandos que pudieran cuestionar el uso de armas no reglamentarias. Las técnicas eran sorprendentemente simples. En pasillos angostos, no necesitas precisión milimétrica. El patrón de dispersión de una escopeta de corredera compensa los pequeños errores de puntería. La velocidad de fuego vale más que la potencia de penetración. Y el ruido de la recarga, irónicamente, funciona como arma psicológica adicional. La primera misión coordinada, usando lo que los soldados empezaron a llamar escuadrón de trincheras, ocurrió el 24 de julio, durante la ofensiva de Aisne-Marne. La compañía B recibió órdenes de capturar y mantener una red de trincheras alemanas fortificadas cerca del pueblo de Epietz. Eran 200 metros de corredores interconectados, con una resistencia estimada de 80 a 100 soldados alemanes atrincherados. Hayes asignó a 12 soldados equipados con escopetas para liderar la operación. El resto del pelotón los seguiría con rifles estándar, proporcionando cobertura y consolidando las posiciones capturadas. Era una táctica que ningún manual militar estadounidense describía, porque ningún manual militar estadounidense reconocía oficialmente la existencia de escopetas de corredera en combate. Los resultados fueron documentados, pero no de la forma que Hayes hubiera preferido. La compañía B capturó las trincheras en 17 minutos, con solo 4 bajas leves entre los soldados estadounidenses. Las estimaciones de bajas alemanas en el otro bando eran significativamente mayores. El problema fue que la velocidad y la eficiencia de la operación llamaron la atención de los oficiales superiores, quienes exigieron informes detallados sobre las tácticas y el equipo utilizados. Fue entonces cuando el coronel Marcus Thompson, comandante del regimiento, descubrió las escopetas no autorizadas. Thompson era un oficial de carrera, graduado en West Point, con 23 años de servicio y una creencia inquebrantable en la importancia de seguir los protocolos establecidos. Su reacción inicial fue preparar cargos disciplinarios contra Hayes y Mitchell por la adquisición no autorizada de armamento. Pero Thompson también era lo suficientemente pragmático como para analizar las cifras de bajas antes de actuar. Los datos eran innegables. En las misiones de combate a corta distancia de las últimas 2 semanas, los pelotones equipados con escopetas tenían una tasa de bajas un 73% menor que los pelotones que usaban solo rifles estándar. La diferencia no era marginal. Era la diferencia entre perder a la mitad de un pelotón y traerlo de vuelta casi entero. Thompson se enfrentaba a un dilema institucional clásico. Castigar a Hayes y Mitchell por violar las regulaciones sería técnicamente correcto, pero resultaría en más muertes estadounidenses en las trincheras. Ignorar las violaciones y permitir que se siguieran usando las escopetas salvaría vidas, pero sentaría un precedente peligroso de insubordinación y modificación no autorizada de armamento. Thompson eligió una tercera opción, característica de los oficiales experimentados que operan en zonas de guerra. No vio nada, pero tampoco impidió nada.
La adopción de las escopetas se extendió orgánicamente por las trincheras estadounidenses durante agosto de 1918. No hubo orden oficial, no hubo modificaciones en los manuales de campo. Simplemente, los soldados veteranos empezaron a comprar o adquirir escopetas de corredera de fuentes civiles y a usarlas en combate, mientras que los oficiales al mando desarrollaron una notable habilidad para no percibir armas no reglamentarias durante las inspecciones de equipo. En septiembre, se estimaba que entre 300 y 400 escopetas Winchester modelo 1897 estaban en uso activo en las trincheras francesas por soldados estadounidenses. El impacto táctico era mensurable. La tasa general de bajas en operaciones de combate a corta distancia cayó un 41% en comparación con los meses anteriores. Los comandantes de pelotón empezaron a solicitar oficialmente, en informes codificados, equipo especializado para operaciones en espacios confinados, una forma creativa de pedir escopetas sin decir explícitamente la palabra prohibida. Pero la eficacia de las escopetas creó un problema diplomático internacional que nadie había anticipado. El 14 de septiembre de 1918, el gobierno alemán presentó formalmente una queja a través de la Cruz Roja Internacional, alegando que el ejército estadounidense estaba usando armamento prohibido que causaba sufrimiento innecesario en violación de las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. La queja alemana era técnicamente específica. Argumentaba que las escopetas de corredera, cargadas con cartuchos de múltiples perdigones, causaban heridas más graves y dolorosas que los rifles de un solo proyectil, caracterizándolas como armas diseñadas para aumentar el sufrimiento, y por tanto, ilegales según las convenciones internacionales que regulaban el armamento humanitario. Era una acusación absurda, viniendo de un ejército que había usado gas mostaza y lanzallamas extensivamente desde 1915, pero era técnicamente válida bajo ciertas interpretaciones de las convenciones. La respuesta oficial estadounidense fue una negación categórica. El Departamento de Guerra emitió una declaración el 19 de septiembre afirmando que el ejército estadounidense usaba exclusivamente armamento estandarizado y aprobado conforme a las regulaciones militares establecidas, y que cualquier informe sobre escopetas era desinformación enemiga. Era una mentira diplomática necesaria, pero todos los involucrados sabían que era una mentira. La verdadera controversia no era sobre el sufrimiento innecesario, era sobre la ventaja táctica. Las escopetas de acción de bombeo habían dado a los soldados estadounidenses una superioridad decisiva en el combate cuerpo a cuerpo que las fuerzas alemanas no podían igualar. La queja diplomática era un intento de neutralizar esa ventaja mediante presión política internacional, ya que no podían neutralizarla militarmente. El resultado práctico de la controversia fue, irónicamente, aumentar el uso de las escopetas. Los oficiales estadounidenses razonaban que si los alemanes se quejaban oficialmente, significaba que el arma estaba siendo lo suficientemente efectiva para merecer atención diplomática. En octubre de 1918, algunas unidades comenzaron a recibir escopetas a través de canales de suministro oficiales semiautorizados, aunque todavía figuraban en los inventarios como equipo especial no clasificado. Pero aquí está la ironía histórica final, la parte que convirtió a la escopeta de trinchera en una leyenda militar. Incluso después de que se emitiera la prohibición diplomática, incluso después de que el ejército estadounidense negara oficialmente su uso, incluso con la amenaza de violar las convenciones internacionales, los soldados continuaron usando las escopetas en las trincheras. Simplemente las escondían durante las inspecciones formales y las sacaban de nuevo cuando comenzaba el combate real. Los comandantes de pelotón desarrollaron elaborados sistemas de ocultación. Las escopetas se almacenaban en búnkeres de suministros no oficiales. Se solicitaban momentos antes de las operaciones de combate. Se devolvían inmediatamente después. Los informes oficiales mencionaban rifles estándar, mientras que los informes no oficiales
aquellos que los oficiales experimentados intercambiaban entre sí, lejos de la documentación formal, detallaban exactamente cuántas escopetas tenía realmente cada compañía y qué soldados sabían usarlas eficazmente. Mitchell, el cabo que lo había iniciado todo con 83 francos y una Winchester comprada en París, fue ascendido a sargento en octubre, oficialmente por liderazgo ejemplar en combate, extraoficialmente por tener una tasa de supervivencia en su pelotón que era un 60% superior al promedio del batallón. Nadie mencionaba la escopeta en su hoja de servicio. Todos sabían que era por la escopeta. Cuando se firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense tenía entre 600 y 700 escopetas Winchester modelo 1897 en uso activo en las trincheras francesas. Ninguna de ellas figuraba en los inventarios oficiales. Todas ellas habían salvado vidas estadounidenses en el combate cuerpo a cuerpo, y todas ellas permanecían técnicamente prohibidas bajo las convenciones de La Haya, dependiendo de qué interpretación legal eligieras creer. La escopeta de trinchera se convirtió en un símbolo de algo más grande que el armamento. Representaba el conflicto eterno entre las regulaciones institucionales y la eficacia práctica en combate. Representaba la creatividad de los soldados comunes, enfrentando problemas letales que los manuales oficiales no podían resolver, y representaba la incómoda verdad de que, en las zonas de guerra, las reglas que mantienen vivos a los soldados a menudo contradicen las reglas que mantienen funcionando a las burocracias. Pero la escopeta de trinchera no fue la única arma prohibida que los soldados construyeron secretamente durante la Primera Guerra Mundial. Mientras Mitchell perfeccionaba las técnicas de combate cuerpo a cuerpo con su Winchester ilegal, otro soldado estadounidense, a 5 kilómetros de distancia en las mismas trincheras francesas, estaba desarrollando una modificación aún más controvertida. Una que el mando militar no solo intentaría prohibir, sino que resultaría en amenazas explícitas de consejo de guerra para cualquier soldado que fuera descubierto usándola, y que sería tan efectiva, tan devastadora en combate, que se extendería por las trincheras más rápido de lo que el mando militar podía detectarla. Esta próxima invención era tan peligrosa que permaneció clasificada en los archivos militares durante 43 años después del final de la guerra. Pero si pensabas que las escopetas de cañón recortado eran el límite de la desobediencia militar, espera a escuchar lo que viene a continuación. Porque mientras los comandantes aún debatían si debían castigar a los soldados por modificar armas de fuego, otro grupo de hombres estaba construyendo algo mucho peor en barracas improvisadas y cobertizos abandonados. Ya no estamos hablando de modificar armas. Estamos hablando de fabricar explosivos incendiarios caseros. Y esta vez, la prohibición no vino de los reglamentos militares. Vino de las convenciones de Ginebra. Invierno de 1939. Finlandia. La temperatura es de 20 grados bajo cero y 450.000 soldados soviéticos están invadiendo un país con solo 180.000 hombres en edad militar. Las cifras son masacrantes. La ventaja tecnológica es aplastante. La Unión Soviética tiene más de 6 tanques blindados avanzando a través de la nieve finlandesa. Y los finlandeses tienen rifles, algunos cañones antitanque y mucha rabia. El problema es simple y mortal. Un soldado de infantería con un rifle no puede hacer absolutamente nada contra un tanque T-26 soviético. El blindaje de acero simplemente absorbe los disparos. Las granadas de mano estándar no tienen suficiente potencia explosiva para penetrar el metal. Y los pocos cañones antitanque que posee Finlandia están dispersos por la línea del frente, siempre en número insuficiente. Entonces, por primera vez en la historia moderna, los infantes se enfrentan a un enemigo al que literalmente no pueden hacer daño con las armas que les dieron. Es en este momento cuando un grupo de soldados finlandeses comienza a experimentar. No tienen entrenamiento en química, no tienen laboratorios, no tienen ingenieros especializados en armamento.
Lo que tienen son bidones de gasolina, botellas de vidrio vacías y una idea absolutamente demente que debería haber matado a la mitad de ellos durante las pruebas. La solución era tan peligrosamente simple que parecía una locura. Toma una botella de vidrio común, llénala con gasolina, añade una pequeña cantidad de alquitrán, jabón en polvo o cualquier sustancia viscosa que encuentres. Esto hace que el líquido sea más espeso, logrando que se adhiera a las superficies en lugar de simplemente escurrirse. Luego, metes un trapo rasgado en el cuello de la botella, dejando la mitad colgando hacia afuera. Ese trapo es tanto la mecha como el sello. Lo enciendes con un fósforo, lo lanzas hacia el tanque, y cuando la botella se hace añicos contra el metal blindado, la gasolina en llamas se extiende por toda la superficie del vehículo. El resultado es un arma incendiaria que transforma un tanque de 10 toneladas en una trampa mortal de metal sobrecalentado. La gasolina penetra por las rejillas de ventilación. Las llamas consumen el oxígeno alrededor de la tripulación. La temperatura dentro del tanque sube a niveles insoportables en menos de un minuto. Y aunque el fuego no mate a los ocupantes directamente, el pánico de estar atrapado dentro de un horno de acero generalmente obliga a la tripulación a abandonar el vehículo. Era grotesco, era brutal y funcionaba mejor que cualquier arma antitanque oficial que poseía Finlandia. El primer uso documentado ocurrió en la batalla de Kola, en diciembre de 1939. Una columna de tanques soviéticos avanzaba por una carretera cubierta de nieve cuando soldados finlandeses emboscados en los árboles comenzaron a lanzar botellas en llamas. 7 tanques fueron destruidos en 15 minutos. Las tripulaciones que sobrevivieron describieron escenas de horror total. Hombres quemándose vivos dentro de compartimentos de metal herméticamente cerrados, sin poder escapar mientras el fuego devoraba todo el oxígeno disponible. Y aquí está la parte que los comandantes militares no podían aceptar. Estas armas costaban menos de $1 de fabricar. Un soldado común podía producir 20 unidades en una tarde, usando materiales encontrados en cualquier estación de servicio. Y la tasa de efectividad contra tanques blindados era superior al 60% en condiciones ideales. Acababas de transformar a cada soldado de infantería en una unidad antitanque móvil por menos de lo que cuesta una comida caliente. Pero había un problema político enorme. Las convenciones de Ginebra de 1925 habían prohibido explícitamente las armas incendiarias diseñadas para causar sufrimiento innecesario. Y no hay forma de argumentar que quemar hombres vivos dentro de tanques al rojo vivo no sea sufrimiento innecesario. Así que oficialmente estas armas no existían. Los comandantes finlandeses nunca las aprobaron, nunca las ordenaron, nunca las mencionaron en informes oficiales. Pero extrañamente, la producción de botellas vacías en los campamentos militares finlandeses aumentó un 4,0% durante los primeros 3 meses de la guerra, y las reservas de gasolina comenzaron a desaparecer en cantidades que no correspondían al consumo de los vehículos militares. Nadie hacía preguntas, porque cuando estás siendo invadido por una fuerza un 300% mayor, lo último que quieres hacer es prohibir la única arma que tus soldados pueden fabricar por sí mismos. Y entonces sucedió algo extraordinario. La innovación se extendió. No a través de manuales oficiales, no a través de entrenamiento militar, sino a través del método más antiguo de transferencia de conocimiento que existe. Soldados contando a otros soldados lo que realmente funciona en el campo de batalla. En marzo de 1940, soldados soviéticos capturados empezaron a describir un arma nueva que sus propias tropas estaban usando: botellas incendiarias, idénticas a las versiones finlandesas, fabricadas en masa en fábricas improvisadas detrás de las líneas soviéticas. Y aquí viene lo irónico. Los soviéticos empezaron a llamar a estas armas cócteles Molotov, una alusión sarcástica al ministro de Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, que había declarado públicamente que la Unión Soviética estaba repartiendo pan a Finlandia, no bombas.
Los finlandeses estaban literalmente devolviendo el favor con botellas en llamas. En 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, las unidades soviéticas enseñaron la técnica a los soldados aliados. En 1942, la resistencia en Francia y Polonia estaba fabricando versiones locales. En 1943, los manuales de entrenamiento británicos incluían instrucciones detalladas sobre cómo construir bombas improvisadas de gasolina para su uso contra tanques alemanes. El arma que había sido prohibida por las convenciones de Ginebra ahora se enseñaba en academias militares oficiales, pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque mientras los comandantes aceptaban a regañadientes la existencia de estas armas, los informes de efectividad comenzaron a revelar algo que nadie esperaba. Las versiones caseras, construidas por soldados en cobertizos improvisados, eran a menudo más efectivas que las versiones producidas en masa por ingenieros oficiales. ¿Por qué? Porque los soldados que realmente usaban estas armas en el campo de batalla seguían experimentando. Probaban diferentes proporciones de gasolina y alquitrán, diferentes tipos de trapo para la mecha, diferentes formas de botella que fueran más fáciles de lanzar con precisión. Era innovación darwiniana en tiempo real. Las versiones que funcionaban mejor eran copiadas. Las versiones que fallaban eran olvidadas. Y nadie estaba esperando la aprobación de ingenieros o comités de seguridad. Las cifras son impresionantes. Durante la guerra de continuación entre Finlandia y la Unión Soviética, de 1941 a 1944, los registros finlandeses documentan más de 200 tanques soviéticos destruidos o severamente dañados por armas incendiarias improvisadas. Esto representa aproximadamente el 23% de todas las pérdidas de tanques soviéticos en ese teatro de operaciones. 23%, causado por botellas de vidrio, gasolina y trapos rasgados. Y aquí está la paradoja final, que ningún mando militar logró resolver. Estas armas estaban oficialmente prohibidas, técnicamente ilegales bajo acuerdos internacionales, y absolutamente esenciales para la supervivencia de las fuerzas de infantería que se enfrentaban a blindados superiores. Así que los comandantes hicieron lo que los comandantes siempre hacen cuando se enfrentan a contradicciones imposibles. Miraron hacia otro lado. Si no ves a soldados construyendo armas prohibidas, no tienes que castigarlos. Si no ordenas la producción de esas armas, no violas tratados internacionales. Y si tus hombres siguen destruyendo tanques enemigos usando métodos no oficiales, definitivamente no haces preguntas sobre dónde aprendieron esas técnicas. Era desobediencia oficialmente sancionada, innovación estratégicamente ignorada y absolutamente efectiva. Pero si pensaste que las botellas incendiarias eran el límite de la locura militar, tengo noticias para ti. Porque había una modificación tan extrema, tan peligrosamente inestable, que incluso los soldados desesperados dudaban antes de construirla. Esta arma podía matar al usuario tan fácilmente como al enemigo. Podía explotar durante la fabricación, durante el transporte, o simplemente al sostenerla mal. Y aún así, miles de soldados la construyeron. Porque cuando te enfrentas a un enemigo que no puede ser derrotado con métodos convencionales, la línea entre la valentía y la locura desaparece por completo. Hablemos de la modificación que los propios soldados llamaban ruleta rusa con granada. Porque lo que viene a continuación no trata solo sobre armas prohibidas. Trata sobre hombres que literalmente apostaron sus vidas con explosivos caseros inestables, sabiendo que la posibilidad de sobrevivir a su propio ataque era menor del 50%. Y aún así, siguieron construyéndolas. Pero si pensaste que estas dos modificaciones ya eran lo suficientemente peligrosas para generar un consejo de guerra, prepárate. Porque lo que viene ahora es la ofensa final, la transgresión suprema que reunió a todas las autoridades militares en un único consenso furioso. Prohibición absoluta, sin discusión, sin excepciones. Estamos hablando de explosivos modificados, cargas improvisadas, el tipo de apaño que no solo violaba los reglamentos, sino que podía explotar literalmente en tu cara
si fallabas un solo detalle en el montaje. Y aún así, los soldados construyeron estas armas, en la parte trasera de talleres, en barracones abandonados, bajo lonas, mientras los oficiales dormían. Porque existía un problema táctico que ninguna arma oficial lograba resolver de forma eficiente. El problema era simple y mortal: posiciones fortificadas, búnkeres de hormigón, casamatas alemanas enterradas en las colinas de Italia, fortificaciones japonesas excavadas en rocas volcánicas en el Pacífico, tanques ligeros, escondidos en pueblos destruidos, las armas convencionales disponibles para la infantería regular, completamente inadecuadas. Las granadas de mano rebotaban en puertas blindadas. Los explosivos de demolición exigían minutos de preparación bajo fuego enemigo directo. Las bazucas eran raras, pesadas y reservadas para unidades especializadas. Así que los soldados de a pie, enfrentándose a búnkeres alemanes que escupían fuego de ametralladora en cada intento de avance, empezaron a improvisar. Y lo que crearon fue tan genial como totalmente prohibido por las convenciones militares: la bomba adhesiva casera, la carga hueca improvisada que se pegaba al blanco. El diseño básico era ingeniosamente simple. Toma explosivos plásticos o bloques de TNT estándar, añade un sistema de fijación magnética improvisado con imanes sacados de altavoces de radios militares destruidas. Envuélvelo todo en lona impermeable con cinta adhesiva industrial. Inserta un detonador de tiempo corto, generalmente entre 3 y 8 segundos, y tienes en tus manos un arma antifortificación portátil que ningún manual oficial autorizaba. El despliegue era puro terror concentrado. Necesitabas acercarte a la fortificación enemiga lo suficiente para pegar literalmente la carga en la superficie. Eso significaba correr a través de una zona de combate activa, frecuentemente bajo fuego de ametralladora, cargar un explosivo inestable que podía detonar prematuramente si recibía un disparo, colocar el dispositivo contra metal u hormigón mientras las balas rebotaban a tu alrededor, activar el temporizador y correr de vuelta a cubierto antes de la explosión. El radio de destrucción variaba según la cantidad de explosivo, pero normalmente andaba entre 8 y 15 metros. Si resbalabas durante la retirada, si el temporizador había sido calibrado mal, si la mecha quemaba más rápido de lo previsto, te vaporizabas por tu propia arma. Y los soldados lo hicieron de todos modos, porque la alternativa era ver a sus compañeros siendo masacrados por posiciones fortificadas que nadie lograba neutralizar con armamento oficial. Las primeras bombas adhesivas improvisadas aparecieron en el norte de África en 1942, cuando soldados británicos se enfrentaron a casamatas alemanas en las montañas de Túnez. Un sargento de ingenieros llamado William Morrison, frustrado con la ineficacia de las cargas de demolición estándar, que exigían un posicionamiento perfecto y un tiempo de preparación suicida, creó el primer prototipo funcional, usando explosivos de minas terrestres e imanes de equipos de comunicación capturados. Morrison probó el dispositivo en un búnker alemán abandonado. La explosión dirigida perforó 30 centímetros de hormigón armado, algo que habría requerido el triple de explosivo usando métodos convencionales. Cuando presentó la modificación a su comandante de compañía, la respuesta fue inmediata y furiosa: confiscación del dispositivo, amenaza de consejo de guerra y orden explícita de nunca más fabricar armamento no autorizado. Pero Morrison ya había mostrado el diseño a otros 8 hombres de su pelotón, y esos hombres se lo mostraron a otros. Y en cuestión de 3 semanas, se estaban fabricando variaciones de la bomba adhesiva en al menos 6 unidades diferentes, del 8º Ejército Británico operando en Túnez. El mando intentó suprimir la proliferación. Los oficiales realizaban inspecciones sorpresa en los campamentos buscando explosivos modificados. Las amenazas de consejo de guerra se repetían en los informes diarios. Circularon memorandos por los escalafones de mando, clasificando cualquier fabricación de bombas improvisadas como delito militar punible con prisión. Y entonces llegó Cassino. La batalla de Monte Cassino en Italia
en 1944, donde las fuerzas aliadas se enfrentaron a la línea Gustav, un sistema de fortificaciones alemanas considerado prácticamente inexpugnable. Búnkeres de hormigón armado excavados en las montañas, posiciones de ametralladora interconectadas por túneles subterráneos, campos de tiro superpuestos que transformaban cada metro de avance en una carnicería. Las unidades aliadas intentaron asalto convencional tras asalto convencional. Los alemanes los masacraron repetidamente. La artillería pesada lograba dañar las estructuras externas, pero no penetraba en las posiciones subterráneas. Los ataques aéreos transformaban el terreno en cráteres, pero dejaban los búnkeres intactos, hasta que las unidades de infantería comenzaron a usar las bombas adhesivas improvisadas. Pequeños grupos de 3 o 4 soldados se infiltraban durante la noche, se acercaban a las entradas de los búnkeres, pegaban las cargas en las puertas blindadas y detonaban. La explosión dirigida rompía las defensas y permitía que los equipos de asalto neutralizaran las posiciones. Fue una carnicería para quienes llevaban las bombas. La tasa de bajas entre esos hombres superaba el 60%, pero funcionaba, y funcionaba cuando nada más funcionaba. El mando ya no podía hacer la vista gorda. Oficiales que habían amenazado con consejos de guerra 2 semanas antes, ahora instruían discretamente a sus sargentos sobre dónde conseguir los materiales necesarios. El invento prohibido se convirtió en herramienta táctica no oficial. Nadie lo puso por escrito, nadie lo documentó oficialmente, pero todos sabían lo que estaba pasando. Y no eran solo los británicos. Las fuerzas estadounidenses en Normandía comenzaron a fabricar sus propias versiones tras enfrentarse a los búnkeres alemanes en las playas y en los setos de Francia. Los Rangers de Estados Unidos, operando en Italia, aprendieron la técnica de unidades británicas y la refinaron, añadiendo formas cóncavas improvisadas para crear un efecto de carga hueca rudimentaria, aumentando la penetración. Paracaidistas soviéticos operando tras las líneas alemanas en Europa del Este desarrollaron independientemente un diseño casi idéntico, usando explosivos de artillería desactivada e imanes de equipo ferroviario, destruido para sabotear tanques alemanes estacionados. 3 fuerzas aliadas diferentes, en 3 teatros de operaciones separados, llegaron a la misma solución prohibida para el mismo problema táctico mortal, porque la innovación desesperada no respeta fronteras ni reglamentos. Y aquí está la suprema ironía histórica, la validación final que transforma esta historia de transgresión en una lección sobre cómo funciona la guerra real. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando militares de todo el mundo analizaron las tácticas que realmente funcionaron en el campo de batalla, las bombas adhesivas improvisadas no solo fueron perdonadas, fueron incorporadas oficialmente en los arsenales. Los británicos desarrollaron la Sticky Bomb número 74 como armamento estándar. Los estadounidenses crearon las cargas de demolición magnéticas que se convirtieron en equipo reglamentario para equipos de combate. Los soviéticos integraron cargas magnéticas antitanque en sus doctrinas de infantería de asalto. Lo que era delito de consejo de guerra en 1943 se convirtió en adiestramiento militar obligatorio en 1946. Soldados que habían apostado su libertad fabricando estas armas descubrieron 3 años después que los nuevos reclutas estaban aprendiendo versiones mejoradas del mismo invento en centros de adiestramiento oficiales. Y el legado no se detuvo en la Segunda Guerra. Corea vio a infantes de marina estadounidenses usando cargas magnéticas improvisadas contra búnkeres norcoreanos enterrados en las montañas. Vietnam fue testigo de fuerzas especiales desarrollando cargas huecas portátiles para destruir fortificaciones del Vietcong en túneles. Las Malvinas mostraron a comandos británicos usando variaciones modernas para neutralizar posiciones argentinas fortificadas. Y hoy, ahora, en este exacto momento, fuerzas de operaciones especiales de todo el mundo cargan descendientes directos de aquellas bombas adhesivas prohibidas de 1942. Las cargas de demolición modernas que usan los Navy SEALs, el SAS británico y los Spetsnaz rusos
incorporan exactamente los mismos principios que el sargento Morrison desarrolló en un taller improvisado en Túnez: explosivos compactos, fijación magnética, detonación dirigida, despliegue rápido. Lo que era un invento de garaje prohibido por las reglas militares se convirtió en el fundamento de las tácticas de combate urbano modernas. Lo que era amenaza de prisión se convirtió en capítulo de manual. Lo que los comandantes prohibían se convirtió en lo que los comandantes enseñan. Así que recapitulemos este viaje completo. Empezamos con la escopeta de trinchera modificada, un arma que los oficiales intentaron prohibir porque los soldados de tropa estaban igualando a los tiradores selectos usando un truco de 15 minutos. Pasamos a la munición incendiaria casera, el tipo de modificación que podía quemar a quien disparaba, pero que resolvía el problema de los aviones enemigos masacrando a sus compañeros. Y terminamos con bombas adhesivas improvisadas, la cúspide de la innovación prohibida, tan peligrosa que podía matar a quien la llevaba, pero tan efectiva que cambió las doctrinas militares de forma permanente. 3 historias, 3 trucos prohibidos, 3 ejemplos perfectos de una verdad que el mando militar aprendió de mala gana a lo largo de 2 siglos de guerra moderna. La innovación real no ocurre en los despachos del alto mando. Ocurre en la primera línea. Ocurre cuando los soldados que enfrentan una muerte segura encuentran soluciones que funcionan, no soluciones que los oficiales aprueban. Y la validación final no vino de generales coincidiendo en que las modificaciones eran brillantes, vino de la historia simplemente absorbiendo estas innovaciones prohibidas y transformándolas en el estándar. Lo que era un crimen se volvió procedimiento, lo que era transgresión se volvió legado, porque al final, la guerra no la ganan quienes siguen las reglas perfectamente. La ganan quienes resuelven problemas de forma eficaz. Y a veces, resolver problemas significa construir armas prohibidas en garajes, cargar explosivos inestables a través de zonas de combate, arriesgarse a un consejo de guerra para salvar las vidas de tus compañeros. Los nombres de estos soldados rara vez aparecen en los libros de historia oficial. No encontrarás monumentos honrando al tipo que modificó su escopeta o al mecánico que fabricó munición incendiaria casera. La historia oficial prefiere a los generales y los grandes estrategas, pero las tácticas modernas que usan hoy las fuerzas especiales llevan el ADN de estas innovaciones prohibidas. Cada carga magnética de demolición es descendiente directa de aquella primera bomba adhesiva improvisada en Túnez. Cada curso de modificación de armamento para operaciones especiales enseña refinamientos de trucos que eran delito militar hace 80 años. Así que queda la pregunta final. ¿Cuántas otras innovaciones militares fundamentales nacieron como transgresiones prohibidas? ¿Cuántas tácticas que hoy consideramos estándar fueron originalmente castigadas con amenazas de prisión? ¿Cuántos soldados rasos apostaron sus carreras desarrollando soluciones que los comandantes eventualmente se atribuyeron como doctrina oficial? La respuesta probablemente es más de lo que imaginamos, porque esa es la naturaleza de la innovación bajo presión extrema. No pide permiso, no espera aprobación, simplemente resuelve el problema y obliga al sistema a reconocer eventualmente que funcionó. Y si te parecieron fascinantes estas 3 historias, si quieres más contenido sobre innovaciones militares que rompieron las reglas y cambiaron guerras, si te gusta explorar el lado no oficial de la historia de combate, entonces definitivamente necesitas suscribirte a este canal, porque tenemos decenas de otras historias exactamente así. Tácticas prohibidas, armas improvisadas, trucos de combate que los oficiales intentaron ocultar, pero que los soldados mantuvieron con vida. Haz clic en el botón de suscripción ahora. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo contenido nuevo. Y deja un comentario diciendo cuál de estas 3 modificaciones prohibidas te pareció más impactante: la escopeta de trinchera, la munición incendiaria casera o la bomba adhesiva improvisada. Porque apenas estamos comenzando a explorar este territorio de conocimiento prohibido. Y definitivamente, no querrás perderte lo que viene.